25 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Aníbal García, presidente del Colegio de Ingenieros de aquí de Gualeguaychú, junto a Marcos Valiente, también ingeniero, están con nosotros aquí. ¿Cómo andan? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bueno, hay varios temitas para conversar con ustedes. Pero ahora, hablando fuera del aire, que me parece interesante para arrancar, a partir también de lo que fue la nota con Pablo Echandí, sobre el barrio Las Ramas, que se habla mucho, se especula mucho sobre qué pasa con ese barrio que está casi listo, pero que no se termina. ¿Y ustedes laburaron ahí? Sí, yo laburé de manera privada y bueno, Marco creo que también, pero por parte de la empresa que estaba trabajando, digamos. ¿Y qué pasa con ese barrio? Porque uno escucha eso, ¿no? Yo se lo planteaba a Pablo. Vos me decís, che, estoy al 97, al 98, y hay gente que está pagando el alquiler y te dice, bueno, si yo le hubiese podido destinar esa guita a terminar los detalles, dame la casa, que quiero entrar. Claro, pero ves cómo veníamos hablando recién con Marco, te veníamos escuchando en la radio mientras veníamos hacia acá, y si bien es cierto que por ahí las redes están, es cierto que no existen los pozos de agua para poder alimentar ese barrio. O sea, por más que vos termines la casa, no vas a llevar a la gente si no tenés agua potable. O sea, hay que hacer las perforaciones. ¿No hay agua ahí? Está la red, pero no hay agua, ¿entendés? Es imposible que en esa zona, si vos conocés, es súper alto, que se abastezca, por más que lo conecte, se abastezca de lo que es la planta de tratamientos municipal. Es imposible. Eso necesitan sí o sí pozos para poder alimentar esa red. Por otro lado, también veníamos hablando que la red de la cloaca no está interconectada, digamos, o sea, está ejecutada pero no está conectada. Entonces, más allá del tema de lo que por ahí le faltan a las casas, que tal vez es poco, y por ahí Marcos te va a decir cuál es un poco la problemática de si le falta poco, pero hay que volver para atrás también. El tema es la infraestructura, que si bien está hecha, no está para usar ya todavía, ¿entendés? Uh-huh. ¿Y es tan costoso eso? Y sí, los pozos de agua son costosos, llevan tiempo, además creo que tampoco hay tanque. No, en sí lo que tiene un pozo de agua, metiéndonos más en tema específico, no hay empresa en Gualeguaychú que te lo realice, sí o sí lo tenés que traer de afuera. Y digamos que generalmente lo que es infraestructura siempre tiene un costo superior a lo que es una casa, o sea, tal vez vos haces el pozo y te lleva lo que te sale terminar 10 casas, a ese punto. Sí. Es decir, que vos el panorama que ves es muy, muy complejo de finalizar la obra. No es que, bueno, che, estamos ahí al lado, terminémoslo. No, y finalizar se puede finalizar. O sea, el tema es cuánto están dispuestos a gastar, ¿no? O sea, ponele vos enfrente, tenés un barrio que creo que es el Miguel Ángel, si no mal recuerdo, y ellos tienen un pozo propio. Hay que ver, tal vez ese pozo alcanza para abastecer las viviendas. O sea, hay que empezar ahí a hilar números que bueno, de eso se encargan los funcionarios, ¿no? ¿Cuánto deteriora una vivienda que esté tanto tiempo parada? Y tuvimos un año complicado, no sé si fue el anterior, que fue un año muy lluvioso y veníamos de años muy secos. Y nuestro suelo se caracteriza por ser arcilla. Entonces, cuando está seca, está quietita, pero si la empezás a humedecer y se seca y así empieza un ciclo de expansión y contracción, y eso genera movimiento en las casas. Puede pasar, mira, ya tengo una pregunta más personal, pero puede pasar que por más que vos hagas bien la construcción y todo, las paredes se te rajen, digamos, que el movimiento te genere que... Y no debería. No debería. No. Nosotros, es cierto lo que te dice Marco, el tipo de suelo que tenemos son muchas arcillas expansivas. Nosotros tratamos, cuando nos contratan, hacer concentraciones de carga y no pilotes o como se hacía antes, pilotines. Tratamos de hacer zapatas y concentrar las cargas justamente para que cuando... Hablame en castellano, Aníbal. Las bases, digamos, las bases de las casas, sí. Antes vos hacías una viga de fundación, levantabas una pared y hacías unos pilotes que eran del tamaño de la pala, con la profundidad de la pala, 1,5 metros, 1,20 metros, y eso justamente por ahí no estaban bien dimensionados, y esa contracción que produce el suelo cuando se seca, o esa dilatación cuando se humedece, hacían que esos pilotes, al no estar bien dimensionados, se cortara la armadura y automáticamente en poco tiempo te quedabas sin fundaciones. Por lo tanto, la pared se empieza a mover y se empieza a fisurar. Lo que tratamos de hacer nosotros los ingenieros es no usar el sistema de fundaciones, sino usar las bases, en donde vos directamente vas prácticamente en las esquinas de las casas o algún punto intermedio, haces una viga de fundación
bien dimensionada y concentrás la mayor cantidad de carga o peso, son varias toneladas sobre esa zapata. Por lo tanto, cuando hay un empuje del suelo, porque hay una variación de volumen, es difícil que mueva esa gran concentración que tiene la base. ¿Y en los costos de la construcción cómo afecta? Y tiene algún costo más, es cierto que sí, pero bueno, tenés también la garantía que la pared no se te va a fisurar, que no vas a tener movimiento, ¿sí? ¿Un costo más qué es? Qué bueno, qué porcentaje me decís. Claro, y sí, pero bueno, tal vez tenés entre un 30 y un 40% más de una fundación común. Antes las casas inclusive no se hacían con hormigón armado. Si vos las paredes viejas, antiguamente se hacían con zapata corrida, se ponían ladrillo, arena, se compactaba, pero eran por ahí paredes mucho más gruesas, ¿viste? Yo me acuerdo de haber estudiado, por ejemplo, en la escuela técnica, había paredes 60 centímetros abajo y para llegar a 30 centímetros en la planta alta. O sea, no había otra manera de garantizar que pudieran soportar, sino aumentando el espesor de los muros, ¿viste? Hoy en día con el hormigón armado todas esas cuestiones se han ido modificando y sobre todo por el tema de la concentración de carga, la calidad del hormigón que se usa, cada vez hormigones de mayor resistencia. Bueno, por ahí no tenemos la mejor experiencia, sobre todo cuando hacemos pavimento de hormigón, como fue el tramo acá en la ruta 14, que va desde la ruta 16 hasta la ruta 20, que se hizo íntegro de hormigón, y se partió todo, porque el hormigón simple justamente no se lleva bien con lo que te decía Marco, los suelos expansibles que tenemos. Por eso usamos nosotros hormigón armado y cambiamos ese tipo de fundaciones, ¿viste? Y volviendo a las ramas, entonces, ¿vos le recorriste el barrio últimamente o no? Sí, ¿Viste las casas? Sí, yo estuve hace como 2 semanas atrás, más o menos, o sea, yo dentro de mis trabajos, uno es la parte administrativa de la empresa constructora que hoy tiene el dominio ahí de la obra, y cada tanto vamos y hacemos recorrido para ver. ¿Y qué viste? No, y digamos que el deterioro por desuso se nota, o sea, las casas en su momento estaban para entregarse y hoy, quieras o no, tenés que hacerle un poco de limpieza, hay cosas que hay que arreglar que antes estaban bien, o sea, como que hay que hacer un mantenimiento. Ahora, ¿la empresa ahí qué hace? Vos me decís, vos laburás para la empresa, yo se lo planteaba hoy a Chandi, porque digo, me resulta increíble, sobre todo de un gobierno que desregula, desburocratiza en un montón de cuestiones, y vos decís, che, tengo 50 casas para entregar, ¿qué es lo que cuál es el problema? ¿Quién se tiene que sentar con la empresa? ¿Cuál es la postura de la empresa? Y la empresa hoy está esperando a ver que venga algún comunicado, que alguien se comunique, me imagino. Yo realmente en ese sentido no tengo nada que ver, o sea, yo lo que hago es básicamente, tenemos serenos a cargo, vamos que todo esté en orden, que todo esté bien, que ellos tengan lo que necesitan, que mantengan en lo que se puede el predio, sí, que no tengan el pasto muy largo, o sea, más que nada. ¿Cuánta gente hay en el barrio? Y actualmente hay 5 serenos ahí, que se van rotando. Está bien, esos son los gastos improductivos de lo que hablaba Chandi en el otro barrio, el de las 30 viviendas que se entregaron ahora hace poco. Si después la empresa te dice, che, yo tuve que tener 5 serenos durante todo este tiempo como paraste la obra, eso se tiene que hacer cargo el Estado. Sí, no solamente eso, no tenés sueldos, tenés todo lo que te lleva a tener la luz, el gasto de luz, internet, o sea... ¿Y qué pasó, Marcos? ¿Asume el gobierno nuevo y dicen, se corta, se cortó antes? Se cortó antes. Antes ya, durante el gobierno anterior ya se habían frenado los fondos. Sí, sí. ¿En qué mes te acordás? No sabría con exactitud, pero sí ponerle 3-4 meses antes. Y vos no ves una solución sencilla, ni rápida. Y ahí ya empieza la parte empresarial, que es lo que quieren hacer, con la parte política. O sea, ahí ya es un juego que tienen que manejar ellos, decir, bueno, cuánta plata tenemos y qué es lo que se puede hacer con esa plata. Y tienen que llegar ellos a un acuerdo. Está bien. Pero vos lo decías, Aníbal, no es solamente las viviendas. La vivienda. Sí, no. Porque vos le terminás las viviendas y llevas a la gente ahí y llega el verano, no tenés agua. Vos le podés abastecer, como dice Marco, del barrio de enfrente ahora en invierno. Yo te digo un poco de experiencia, digamos, ¿no? Porque de haber estado en la administración pública, macanudo, pero en pleno verano, cuando tenés el pico de agua, olvídate que no te alcanza. Las napas se empiezan a retirar, va cada vez más bajo, empieza a venir sequía y obviamente que les va a faltar agua a todo el barrio. Y después todo eso repercute obviamente en la gestión pública. Entonces, llevar a la gente en un lugar tan alejado de la ciudad sin la infraestructura que corresponde es complicado, ¿viste? Les cambio de tema. ¿Usted está laburando en la planta asfáltica?
con el gobierno? No, nosotros no. Simplemente seguimos un poco el informe, digamos. Yo tuve ¿No labura el colegio, digamos? ¿No labura algún ingeniero de cómo es? ¿Lo lleva directamente el municipio? Sí, directamente el municipio. Sí hay matriculados del colegio, por ejemplo el ingeniero Ábrego, que en este caso es funcionario municipal. Yo estuve la semana pasada charlando, pero justamente está más en énfasis con el arreglo que le estaban haciendo al puente Méndez Casarío que con lo de la planta, digamos. Es como que sí tenemos matriculados del colegio que están trabajando en eso, pero... Es decir, ¿desconoces en qué estado está? Bueno, Marco por ahí tiene un poquito más de conocimiento. Justamente él está trabajando en una empresa en el parque industrial. Él recorre diariamente, digamos, cómo va trabajando, cómo está avanzando la obra, pero tengo entendido que en este momento recibieron la inspección de la provincia, de la parte de medio ambiente, y está parado en este momento, ¿no? Uh-huh. Sí, no, o sea, hoy vos que pasás ahí por el parque industrial, apenas ingresás, tenés los terraplenes hechos, o sea, es eso el avance que se ve. Uh-huh. Después de ahí... ¿Y en qué? Porque fue un reclamo que ustedes hacían en la gestión anterior, Aníbal, de la falta de participación. Bueno, hay un caso muy emblemático que es el del mirador de Camino de la Península y todo lo que devino con eso después, todo lo que pasó con eso. ¿Hoy están laburando en qué con el gobierno? ¿O lo del parque aéreo al costado del Munilla? Claro, en realidad es a través de ese convenio marco que firmamos con el intendente de Abico y también después lo firmamos con Francisco Fiorotto, nosotros ponemos a disposición los profesionales que tiene el colegio para poder ayudarlos en distintos tipos de obras. Por ahí el municipio, es cierto, o los municipios, en el caso de Pueblo Belgrano no tiene ingenieros directamente, y el municipio de Gualeguaychú hay muchos ingenieros que se han ido jubilando, ya se están retirando, y obviamente la demanda sigue estando, por lo tanto hay cosas nuevas que no pueden resolver. Por lo tanto, el municipio le pide a la empresa o que concesiona, por ejemplo, los juegos estos del parque aéreo, que ellos contraten unos profesionales de la ingeniería para hacer las verificaciones. O sea, ¿la empresa lo llamó a ustedes? Exactamente. ¿Y qué pasó con eso? En realidad se hace un llamado privado y bueno, cada uno de los colegas, de acuerdo a cómo están en cantidad de tiempo o trabajo, atiende esa demanda, digamos. En el caso en ese momento fue a principio de año, yo justo creo que estaba de viaje, no estaba acá, y fue tanto Santiago, que yo lo llamé, que es el hermano menor de Marco, que también es ingeniero civil, Marcos, y yo, bueno, los que levantamos el guante, dijo, para poder hacer un poco el trabajo de esa verificación. Lo que pasa que... ¿Qué es explícamelo sencillo, ¿qué tenés que hacer? Marco, a ver, ¿le querés dar ¿Qué verificás? Básicamente vemos si las dimensiones, en este caso cuando nosotros fuimos, primero hicimos un relevamiento, vimos que ya habían estructuras plantadas, ya habían tijeras con algunas superficies de maderas hechas. Entonces fuimos y medimos cada sección. ¿Pero qué medís, Marcos? ¿La seguridad del parque, digamos, que esté...? Sí, o sea, lo que buscamos es que cumpla el reglamento y resista las cargas que le vamos a poner, que en este caso van a ser personas que van a estar en los distintos juegos. Entonces, en nuestro caso, vimos lo que había ahí y en base a lo que había ahí empezamos a hacer distintos cálculos para ver si realmente soportaba el uso que se le iba a dar. En base a eso se armó un informe, se le dijeron cuáles piezas eran las correctas. Había algunas que sí se podían utilizar, había otras que había que hacer algún cambio o hacer alguna mejora. Y bueno, en base a eso se le entregó todo un informe hace ya un mes y pico, calculo yo. Sí, tal vez 2 meses. Sí, o sea, esas verificaciones de lo que está, voy a decir, bueno, perfecto, el diámetro de acuerdo a la tensión de la madera y la carga que nos da por reglamento, ¿cumple o no cumple? Si no cumple, bueno, hay juegos que se desestimaron o juegos que se tuvieron que reforzar, ¿sí? Con más tijeras, por ejemplo. ¿En qué estado está eso? Y tengo entendido que de acuerdo al tiempo de avance, es como que por ahí pasó un poco lo que era el furor del verano y quedó stand-by, pero lo que hemos hablado con el empresario es que la concesión creo que es por 4 años, o sea que se van a retomar los trabajos de acuerdo a la memoria de cálculo que se entregó para poder... ponerlos en órbita. ¿En el verano estén esos juegos? Yo tengo entendido que no sé si en el verano, pero tal vez antes ya estén, ¿viste? La idea de ello es justamente
tenerlo funcionando. ¿En qué momento va a avanzar él? Tiene un arquitecto que es su proyectista, que fue el que nos pidió la verificación y la memoria de cálculo. Es el que va a decidir en qué momento, digamos, van a terminar de adecuar todos los juegos. Pero la idea es que la concesión es por 4 años, así que lo van a poner en funcionamiento. Tiene tiempo ahí. Sí, tiene tiempo, exactamente. Les hago la última, lo hablábamos un poco fuera de micrófono y también lo hemos charlado con vos, Aníbal, en algún otro momento. La gente como que no tiene en su radar al ingeniero para lo micro, digamos. O sea, vos te haces tu casa y no se te ocurre hacerla con un ingeniero. Primero, ¿por qué pensás que pasa eso? Y segundo, si hay grandes diferencias en los costos de hacer el laburo con un arquitecto, claro, o con un ingeniero. No, Sebastián, vos sabés que los honorarios, si bien cada colegio regula de manera distinta honorarios mínimos, están bastante parejos de un colegio a otro, ¿sí? Sobre todo en estas cuestiones en donde hay superposición de incumbencia. Bien decís vos que tanto lo pueden hacer los maestros mayores de obra, arquitectos o ingenieros. Sí, lo que uno siente a veces, antes la gente por ahí llamaba más a un ingeniero si tenía que hacer una losa, 2 pisos que le proyectara. Hoy en día es como que nosotros a veces hemos perdido terreno y decís, bueno, pero si yo no proyecto algo nuevo, no lo puedo hacer. Pero si nosotros no solamente hacemos lo nuevo, sino también que podemos hacer regularizaciones de vivienda, cuestiones que hoy en día a través de la ordenanza que sacó Davico, que está eximiendo el pago por un tiempo, creo que fueron 6 meses que se prolongó el pago del derecho de edificación, que te salía tanto como los honorarios del profesional, si bien lo podías pagar en cuotas. Viste que la oposición cuando le quiere pegar al gobierno con eso dice no mueve la aguja, no cambia nada. ¿Puedes decir es un dinero importante el que se ahorra la gente? Sí, es prácticamente el mismo dinero del costo de los honorarios profesionales. O sea, si él cobrara esa tasa de derecho de edificación, aproximadamente es el doble que le saldría a la gente. Sí. Y eso ha generado un cuello de botella en algunos colegios profesionales por la gran cantidad de gente que quiere regularizar su situación, ¿sí? De planos. Por lo tanto, nosotros también estamos a disposición justamente del vecino, de la gente. Nosotros los ingenieros también podemos hacer la regularización de las viviendas, de esos planos. Y tenemos la capacidad y el conocimiento. Gracias a Dios no nos pasa que tenemos ese cuello de botella como pasa en otros colegios profesionales, porque como si no, lo llaman a los arquitectos, lo llaman a los técnicos. Es que yo creo que la sensación de la gente común es, bueno, el ingeniero va a la obra grande, se va a un edificio, va a la obra pública, a las rutas, a los edificios grandes. No llamas un ingeniero para tu casa. Sí, pero yo siempre a veces utilizo un término que es si vos vas a comer una sartenada de cornalito o mojarrita, te llenás. Y si comes un sábalo grande, también. O sea, cuando vas a un edificio, macanudo. Pero mientras tanto, vos en la diaria, ¿cuántos edificios ves que te llaman para hacer? Mientras tanto, en la diaria tenés que hacer cosas más chiquitas, menores. Sí, pero como para poder... ¿Están abiertos a agarrar esos laburos más chicos? Sí, por supuesto que sí. Tenemos muchos colegas nuevos, junior, que hoy en día están arrancando sus primeras armas y están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo. Aparte, van a ver un colega que está haciendo un trabajo más grande y enseguida dice, che, mira, ¿quién le interesa? Yo no lo puedo agarrar. Y automáticamente se va derivando a través de nosotros del grupo del Colegio Ingeniero y siempre hay alguien que está desocupado. Hay buena onda entre los ingenieros. Y yo creo que sí, todo el tiempo tenemos buena onda. O sea, no importa si estuvieron en una gestión o en la otra. Nosotros tenemos como una cierta ética, un cierto código. Nos pegamos un golpe de teléfono y nos hablamos siempre, ¿viste? El freno de la obra pública, en su momento yo hablé con vos, me dijiste que los había afectado muchísimo. ¿Se mueve un poco más? Bueno, hoy estuvo Chandi anunciando nuevas viviendas, la provincia ha retomado obras en rutas, se está moviendo un poco la cosa, me imagino que muy distinto a otras épocas de mayor volumen de obra pública, pero al menos por ahora o en este tiempo se mueve un poco. Sí, se está moviendo de nuevo, llama un poco la atención, yo que viajo bastante, voy a Paraná además, si bien las rutas todavía le falta, pero se está moviendo, están trabajando en la 20, hay un tramo creo que es la 39 delante de Basavilbaso. Un poco más adelante también está Pitón, Pietroboni, Losi, o sea, están trabajando, ¿viste? Y el bacheo que se está haciendo en esas obras es un bacheo profundo, no es un bacheo simplemente para tapar el pocito. La verdad que han puesto, digamos, de nuevo un funcionamiento. ¿A ustedes les pega directamente eso? Y hay profesionales que sí, todas las empresas tienen un representante técnico que es ingeniero de nuestro colegio, ¿sí? Eso obviamente que sí. No es
como vos decís, como en otro momento, pero sí, por lo menos se está reactivando, ¿entendés? Están dando su primero inicio a retomar, digamos, esta gestión de gobierno. Aníbal, Marcos, gracias por haber venido. Gracias. Aníbal García, presidente del Colegio de Ingenieros, Marco Valiente, ingeniero, también parte del colegio, pasaron por la mañana ahora o nunca, 14 para las 12 en todo el país. Estás en Ahora Cero. Ahora Cero. Estás informado.